Amigos de Start México, qué bueno que continúan con nosotros después de este pequeño corte comercial. Y en este segmento nos acompaña Antonio Salgado, nuestro querido amigo de casa. Antonio, bienvenido. Muchas gracias, Javier. Saludos a todos ustedes en casa. Oye, Antonio, platícanos en esta ocasión qué sucede cuando tienes tu marca, estás haciendo tus campañas de redes sociales y todo mundo quiere aprovechar cualquier oportunidad para tener un grande impacto en sus redes sociales y aprovechan las campañas de las marcas y generan crisis. Híjole, ese es uno de los temas que más podríamos extendernos en cómo es que se generan y qué cosas son las que podemos hacer para poder mitigar estas crisis. Pero básicamente el problema principal de la generación de una crisis es la falta de una estrategia para contener una crisis, que es una de las primeras cosas que tenemos que hacer antes de siquiera diseñar una estrategia de comunicación digital. Esto es lo que yo llamo la teoría del medio FODA. Ok. ¿Tú conoces un FODA? Sí. ¿Qué es? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Ok, la idea aquí, el truco es hacerlo a la mitad. Vamos a trabajar primero debilidades y amenazas. Y las debilidades obviamente son las cosas que nosotros hacia adentro de la empresa pues no podemos, tenemos cierto control limitado, tenemos algunos problemas o no somos tan fuertes en algunas cosas, por ejemplo en el tema de envíos, en el tema de costes, posiblemente algún tema competitivo por ahí, y las amenazas vienen de fuera. Esas las podemos analizar, por ejemplo, con herramientas como Analytic, donde podemos saber qué es lo que está pasando a nuestro alrededor con esas palabras clave, qué es lo que está pasando en la industria, y a partir de ahí empezamos a tomar estas amenazas y empezamos a desarrollar un plan de comunicación que nos permita saber cómo responder antes de que algo nos pase. Que nos puedas compartir que haya pasado en redes sociales que tú conozcas que fue una situación grave para una marca. Digo, conocemos varias, pero hay muchísimas, por ejemplo, están las crisis de Cinépolis, están las crisis de Liverpool, hay una que a la que nos referimos mucho en clase que es Crunch con el mensaje de Ayotzinapa. Un poco insensible en ese momento, pero pensaron que era una muy buena oportunidad. Y también ese es el otro problema, pensar que algo que está sucediendo a nuestro alrededor pudiera ser una buena oportunidad. Hay que recordar que no estamos hablando del sentido del humor, estamos hablando del sentido de lo cómico. No es lo mismo para todo mundo algo que es gracioso. Así es. Y no en todos los momentos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y eso empezó a desatar una serie de comentarios, una serie de problemas que inclusive la gente que trabaja para la marca no podía ir uniformada del trabajo porque podrían sufrir algunas agresiones. Entonces son temas que pueden ser muy escabrosos. E inclusive tú puedes hacer tu estrategia para un segmento de mercado y en redes sociales está todo el mundo y pueden llevarlo a otro segmento con una palabra clave, ¿no? Exacto. Un consejo que también les puedo dar es no borren los comentarios negativos, porque una vez que los borras tú, este cliente puede llevarlos a lugares donde no tienes ningún tipo de control y entonces la crisis puede empezar a escalar, ¿no? Ok, entonces es darle un sentido, darle un manejo. Sí, así es. Entonces, recomendaciones. Recomendaciones básicas. Analicen su nicho, vean cuáles son las crisis o cuáles son los problemas que pudieran ustedes tener y empiezan a trabajar primero en cómo podríamos responder a ello. Por ejemplo, si sabes que el tema de la paquetería tarda mucho tiempo o es muy cara, hay que explicar por qué es cara o por qué puede tardar mucho tiempo, cuáles son las posibilidades de que pudiera esto generar un problema, etcétera. Y eso hay que irlo manteniendo en una estrategia para cuando se dé, podamos saber cómo podemos responder a eso y cómo podemos reaccionar. No, y ya lo saben, amigos, si ustedes quieren aprovechar y conocer más de cómo manejar sus crisis, pues vayan a la página de Analytic y además que contacten a Antonio Salgado vía tu Twitter. Por supuesto, @droso, @analytic y pueden buscarlos en analytic.cl y podemos, yo creo que en otros segmentos hablar más de cómo mitigar las crisis. Perfecto, seguramente te tendremos por aquí con nosotros. Gracias y gracias a ustedes en casa. Amigos, ya lo saben. No hay que evitar las crisis, simplemente hay que saberlas manejar. Vámonos.